Bienvenidos, amigos del misterio, a un nuevo episodio de Enigmas del Mundo, Verdades Ocultas. Hoy traigo un tema para ustedes fascinante. Hoy vamos a hacer un viaje a través de las sombras más antiguas del corazón de Europa. Vamos a visitar la ciudad de Zúrich. Una ciudad que es interesante, una ciudad que tiene el orden, la puntualidad y la banca internacional es la bandera de la ciudad. Y sin embargo, una de las ciudades con los relatos más inquietantes de fantasmas documentados desde la Edad Media, desde hace muchísimo tiempo. Hoy vamos a presentarles 3 casos reales, con documentos históricos, crónicas municipales, testimonios y relatos transmitidos de generación en generación. 3 leyendas que no son simples cuentos, sino misterios cronológicamente registrados, uno a uno. Esta noche, si lo está viendo de día o esta tarde, vamos a viajar a una rectoría maldita, donde un poltergeist atormentó por casi un siglo a pastores y familiares que habitaban dentro de esta rectoría. Vamos a ver la figura espectral del primer alcalde de Zúrich, que aún patrulla la torre donde fue enterrado. Y el triste y espeluznante fantasma de un pescador ahogado, cuyo espíritu regresa cada madrugada dejando huellas mojadas en el piso, dejando testigo de su presencia allí. Así que prepárense, porque hoy Zúrich no será la ciudad de los chocolates ni los relojes, será la ciudad donde los muertos caminan, los muros hablan y los pasos húmedos suben por la noche buscando compañía. Así que quédese con nosotros y disfrute de estas historias que sé que le van a gustar. Así que recuerden, regálenos un like, suscríbanse y activen la campanita para que siempre estén al día con la notificación de nuestros nuevos episodios. Así que comenzamos. Los enigmas se revelan en la sombra nocturnal, verdades antes ocultas ahora empiezan a brillar. Para entender estos sucesos, tenemos que situarnos primeramente en la historia. Siempre hay que ahondar y hay que husmear en la historia de las ciudades o de las situaciones, de los casos que vemos. Zúrich no siempre fue la ciudad moderna que conocemos hoy en día. Desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII, una ciudad rodeada de murallas, una ciudad completamente medieval, con gremios poderosísimos que custodiaban tanto la sociedad como la cultura religiosa, sobre todo de esta ciudad, gobernada por figuras estrictas y esas jerarquías religiosas que en esa época eran muy respetadas, rodeada de supersticiones, creencias en demonios y espíritus. Los registros municipales de la época, muy detallados, porque Suiza siempre documentó todo. Ellos, por ser una ciudad en donde hay doctrinas que se respetan, ellos todo lo documentaban, al pie de la letra. Sombras que rodean estas torres, figuras sin rostros cerca del río Limmat,
golpes en las casas parroquiales, golpes que perturbaban a sus inquilinos, entes nocturnos que perturban la salud de los vecinos. En ese ambiente nacieron las historias que hoy les vamos a narrar. Historias que perturban, que sacuden el cuerpo y nos dejan intranquilos en una noche oscura. Así que comenzamos con nuestro primer relato. Vamos a hablar de la Rectoría Maldita. Esta rectoría, ubicada en un sitio que se llama Großmünster, es una de las iglesias más antiguas de Zúrich. Según la tradición, fue fundada en el siglo IV por Carlomagno. La rectoría anexa a esta principal, una casa de 2 pisos de madera y piedra, fue construida para albergar allí, en el momento que sea requerido, albergaban sacerdotes, pastores reformistas, familias religiosas que visitaban esta zona para eventos religiosos, eventos sociales, y los hospedaban en esta casita anexa. Desde muy temprano, algo estaba mal con esa casa. La gente se dio cuenta de que había algo extraño allí. Los primeros reportes a finales del siglo XVII, XVI, habían ruidos dentro de las paredes. Se relata sobre sonidos que provenían de dentro de la piedra de estas casas o de esta casita de la que estamos hablando. Golpes nocturnos, golpes que venían de cualquier parte, susurros en habitaciones que estaban vacías, gente murmurando cosas. Los primeros pastores dijeron que eran las almas penitentes del limbo. Recordemos que era una época de mucha superstición. La familia Weiser, que es uno de los casos más documentados, con el pastor Johann Heinrich Weiser, se mudó con su esposa Ana y sus 3 hijos en 1654. La primera noche, las primeras nochecitas que esta gente estuvo allí, la esposa del pastor escuchaba pasos subiendo la escalera, pasos pesados. Se escuchaban claramente. Escuchaban objetos que se caían, habían adornitos, cositas que se perdían, y en las paredes se sentían vibraciones. Pero solo esto en la noche, lo cual lo hacía muy terrorífico. Las mantas se deslizaban solas en las camas, y pasados los meses, las manifestaciones fueron mucho más fuertes y más evidentes. Habían sillas que se arrastraban a mitad de la noche, en medio de la oscuridad. Puertas del estudio de esta casa, esta puerta se abría exactamente a las 3 de la mañana todos los días. Y progresivamente el poltergeist que estaba manifestando todas estas cosas se tornaba agresivo. Ellos relatan que una noche escucharon un lamento detrás de la pared, como si alguien se ahogara dentro de la pared y tirara patadas pidiendo auxilio. Pero era muy tenue. Una sombra se sentó sobre el pecho de una de las niñas y casi la asfixia. Había un infierno psicológico en todo esto. El pastor comienza a deteriorarse, comienza a ser víctima de todas estas manifestaciones. Insomnio severo,
ataques de pánico. Este hombre sentía un ataque de pánico que no le permitía moverse. Un temblor en sus manos comenzó a ser abrumador. Decía que una figura alta lo observaba desde la esquina de uno de los pasillos. Un día escribe el pastor: no sé qué había aquí, pero no es humano. Quiere destruirnos y se alimenta de nuestro miedo. Además de la superstición profunda en estas personas, estaban estos hechos relatados y confirmados. En el invierno de 1661, el pastor despierta gritando. La esposa relata que él vio una figura negra, oscura, increíblemente alta, mucho más alta que un hombre, sin rostro, que vibraba como si fuera humo condensado. El pastor sufrió un colapso mental irreversible. Tristemente, perdió la cordura. Fue retirado y murió meses después en un sanatorio, en completa soledad. La rectoría quedó vacía 10 años. Nunca nadie más pisó este sitio. Ya tenía la fama ya. ¿Qué pudo ser lo que atormentaba la existencia de las personas en esta rectoría? Quizás alguna energía residual, actividad demoníaca según creencias de la época. Todos se lo atribuían al demonio. Traumas de la Reforma, aquel conflicto que cobró muchas vidas, construcción sobre antiguos terrenos funerarios, quizás laminación acústica de épocas que amplifican esos ruidos. Pero ninguno explica, por ejemplo, los rasguños en techos inaccesibles, techos que eran extremadamente altos, como para que alguien alcanzara allí a hacer rasguños. Objetos que vieron levitando, personas siendo empujadas, agresión, esa figura negra descrita por varias familias por 70 años. Porque gente después, con el pasar del tiempo, esto se olvida y otros vuelven a lo mismo. Rudolf Brunn fue el primer alcalde formal de Zúrich entre 1336 y 1360. Un tipo poderoso, pero tímido y muy polémico. Tenía una característica personal muy polémica. Creó leyes, creó enemistades y un sistema de vigilancia estricto, muy estricto. Y en una época en donde no había muchos controles, el control pesaba sobre quien tenía el poder. Este hombre repentinamente muere. Las crónicas dicen que su rostro estaba totalmente morado. Cerró las manos como si sujetara algo invisible. Como si algo, justo antes de morir, lo aterrorizó y él intentó protegerse. Su lengua estaba negra. Muchos interpretaron esto con quizás veneno. Fue enterrado junto a la torre del reloj. Sus restos, inclusive hoy, reposan allí. Las apariciones desde 1361 aparecen los reportes desde esta época y una figura con capa medieval. Los reportes indican que había una presencia
como de aspecto medieval. Una lámpara de aceite sin luz, el rostro cubierto bajo la capucha. Estas eran las figuras espectrales que se veían alrededor de la torre. Y esta figura caminaba en silencio y siempre atravesaba la pared de piedra. Se desvanecía en medio de la niebla atravesando estas paredes. Testimonio de un guardia en 1374. El alcalde pasó delante de mí, decía este hombre. No tenía rostro. Caminó hacia la torre y desapareció dentro de la roca de la pared. Es un testimonio impresionante. Hay relatos del siglo XIV. Un herrero que trabajaba en la noche dice haber visto a un hombre de aspecto antiguo. Él lo siguió. Cuando extendió la mano para agarrarlo, traspasó el filtro del aire con el que él estaba trabajando. Esta figura que estaba allí presente, que estaba parado frente a él, de pronto se desvaneció. Se teoriza que su espíritu sigue vigilando la ciudad. Se aferró a toda esa doctrina que impuso en la ciudad y su espíritu quedó allí. Busca justicia por su muerte, porque supuestamente fue envenenado. Está atado a la torre donde fue sepultado. Allí continúa su espíritu. O simplemente repite eco eterno de su vida política. ¿Qué cree usted? ¿Qué pasa con el alcalde? Sigue aferrado a sus ideas y sigue allí. Sería interesante ir a ver qué pasa. ¿Usted nos acompañaría? Nuestra siguiente historia. Un pescador muere en plena tormenta. Su esposa queda sola. Totalmente sola. La casa era de madera, una madera húmeda. Era una casa pequeña, sin muchas comodidades y sin muchas habitaciones. La primera noche hay unos sonidos extraños que recorren la casa y se escucha un goteo, como alguien que camina mojado, un olor fuerte a río y unas huellas extrañas. A las 2:17 de la mañana, la mujer ve huellas mojadas que avanzan desde la entrada de la cabaña hasta la mesa, hasta el comedor de la cabaña, como si alguien caminara chorreando agua. Va ahí dando sus pasos. Vengo del río y voy botando agua. El espíritu se manifiesta durante semanas. Por mucho tiempo están ocurriendo estas manifestaciones. 3 pasos, pausa, 2 pasos. Es una secuencia que se repite cada noche, siempre a la misma hora. Tenga esto presente. Siempre con olor a algas y a río. Ese olor característico de la gente que tiene mucho tiempo en el río. Hay un encuentro que se da una noche. Esta mujer lo ve de espalda, como encorvado, en una posición como cansado, goteando agua por doquier, con la ropa pegada al cuerpo, una ropa mojada. Cuando la mujer pronuncia su nombre, ya que sabía de quién se estaba hablando o quién estaba viendo, la figura lentamente se gira hacia ella. Ella, al ver esto,
esta figura espectral aterradora se desmaya. Cuando despierta, todo ha terminado. Y esta figura espectral de este ente ha desaparecido. De pronto, esta figura se desvaneció, se fue. No apareció más hasta entonces. Este caso se interpreta de muchas maneras. Es un espíritu no maligno, alguien que está buscando quizás que lo guíen hacia la redención, hacia la luz, o es un alma intentando despedirse de alguien, quedó en un loop existencial, quedó allí esperando, una energía residual del trauma del ahogamiento, una de las peores formas de morir, ahogado o quemado. Pero lo más extraño, las huellas aparecían con agua real. El agua quedaba allí, la forma de la huella quedaba sujeta a la manifestación física. El agua estaba mostrando que alguien había pisado allí. Zúrich es una ciudad antigua, muy antigua, y donde hay historias, hay memorias. Y donde hay memorias, hay ecos. Así que hoy vimos tan solo 3 de las muchas historias que rodean la ciudad de Zúrich. Y toda la región está repleta completamente de historias de fantasmas. Son fantasmas, son energías residuales las que se manifiestan acá, o fragmentos del tiempo que se niega a morir. Solo usted puede decidir, porque en Enigmas del Mundo, cada historia tiene una verdad, y una verdad oculta o una verdad al público, a la gente, a todos los que quieran entender estas situaciones, estos hechos, como hechos reales, cronológicamente registrados. Si te ha gustado este episodio, por favor, regálanos un like, suscríbete, envíanos tus comentarios a la cajita de comentarios del canal o al correo electrónico que ven en pantalla. Recuerden, las sombras siempre están más cerca de lo que uno cree. Y justo en ese sitio que tienes frente a ti vacío, allí puede estar una presencia observándote y esperando el momento correcto para ir sobre ti. Esto ha sido Enigmas del Mundo. Gracias por habernos acompañado en estas breves 3 historias que esperamos les hayan gustado. Un abrazo para todos. Esperamos que tengan una muy bonita existencia y nos vemos en otra próxima entrega.